vimos en la guía complementaria, la primera parte trata sobre todo de conceptos, sobre lo que es equilibrio, cuando un equilibrio suspendido está cuando un cuerpo suspendido está en equilibrio, cuando un cuerpo apoyado está en equilibrio, etcétera, etcétera. Luego la otra parte, si habla del equilibrio de los cuerpos, que es la parte que parece que está un poco difícil. Nosotros establecimos lo siguiente: un cuerpo cualquiera está en equilibrio cuando la suma está en equilibrio de traslación, cuando la suma de su fuerza vale 0. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una fuerza de F1, tengo una fuerza aquí F2, partimos de lo siguiente: si las fuerzas son verticales, entonces hacia arriba la consideramos positiva y hacia abajo la consideramos negativa. En este caso yo digo que la sumatoria de las fuerzas, esto significa la suma, es igual a F1 más F2, pero como F2 va hacia abajo, entonces F2 es negativo, entonces menos F2. Claro, si nosotros le damos valores a F1 y F2, entonces le damos el valor de la suma de la fuerza. Ahora, cuando esta suma da 0, si la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, entonces decimos que el cuerpo está en equilibrio de traslación. Esto significa equilibrio de traslación. Ahora bien, si no da 0, esto puede dar positivo o puede dar negativo. Si da positivo, quiere decir que el cuerpo se va a trasladar hacia arriba. Si da negativo, el cuerpo se traslada hacia abajo. Eso en cuanto a lo que llamamos equilibrio de traslación. La otra parte habla de la rotación. Si yo tengo un cuerpo cualquiera, vamos a suponer, por ejemplo, un cuerpo acá, si yo le aplico una fuerza hacia arriba, F1, y le aplico una fuerza hacia abajo, F2, si F1 es igual a F2, entonces nosotros decimos que la sumatoria de la fuerza va a valer 0. Pero ese cuerpo está en equilibrio de traslación, no se mueve ni para arriba ni para abajo. Pero ¿qué pasa con este cuerpo? Cuando yo le hago así, cuando yo le aplico una fuerza, un cuerpo hacia arriba, otro hacia abajo, él va entonces a rotar. Entonces en este caso es lo que se denomina una rotación. Y cuando hay una rotación es cuando se habla de momento o torque. Momento o torque. Generalmente lo llamamos más momento o torque. Ahora, ¿qué es el momento o torque de una fuerza? Claro, este cuerpo va a rotar, pero yo supongo que rota alrededor de un punto. Vamos a suponer que rote alrededor de este punto O, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a llamar el brazo de la fuerza, a la distancia que hay del punto de rotación, a la dirección de la fuerza. O sea, la dirección de la fuerza es esta. Entonces, claro, esta distancia va a ser esta. Entonces, esta distancia de aquí a aquí es lo que vamos a llamar el brazo de la fuerza 1 en este caso. ¿Ok? ¿Cuál será el brazo de la fuerza 2? Sería esta distancia de aquí hasta aquí. Este sería el brazo de la fuerza 2, de aquí hasta aquí. Entonces, esta distancia que hasta aquí va a ser una, y esta distancia de aquí hasta acá va a ser otra. ¿Estamos claros de ahí? Ok. Ahora bien, el momento de M1 o MF1, por decirlo así, momento de la fuerza 1, será el valor de la fuerza 1 por el brazo de la fuerza 1. Brazo de la fuerza 1. Y el momento F2 va a ser F2 por el brazo de la fuerza 2. Entonces, este momento y este momento. Ahora bien, estos momentos pueden ser positivos o negativos. Entonces, ¿qué pasa?
F1, si el cuerpo rota alrededor de este punto, ¿qué hace F1? Hace que el cuerpo rote en el sentido contrario a la aguja del reloj. Ese momento, cuando el cuerpo rota en el sentido contrario a la aguja del reloj, lo vamos a considerar positivo. Entonces, el momento es positivo si rota en sentido contrario a la aguja del reloj. Del reloj. A ver, eso se denomina sentido antihorario, porque el sentido horario es el sentido de la aguja del reloj. Y el positivo, es negativo, perdón, es negativo si rota en el mismo sentido. Mismo sentido. ¿Ok? Ahora bien, tenemos el momento F1, el momento F2, ya lo podemos calcular. Si yo quiero calcular el momento total, es la sumatoria de los momentos, la sumatoria de los momentos en este caso va a ser igual al momento de F1 más el momento de F2. Pero haciendo esta consideración, entonces en este caso la sumatoria de momentos va a ser igual al momento de F2 o menos el momento de F1 más el momento de F2. ¿Por qué? Porque F1 hace que rote en sentido contrario a la aguja del reloj, es negativo. Y F2, F2 también, los dos son negativos, pero entonces aquí negativo y negativo. Si el momento me da negativo, eso quiere decir que va a rotar el cuerpo en el sentido contrario a la aguja del reloj. Si me da positivo, quiere decir que va a rotar en el mismo sentido de la aguja del reloj. Ahora, cuando esa suma da 0, se dice que el cuerpo está en equilibrio de rotación. Si la sumatoria de los momentos es igual a 0, el cuerpo o el objeto está en equilibrio de rotación. Claro, aquí hablamos de dos fuerzas, pero eso es válido para más de dos fuerzas. ¿Ok? Ok, para que un cuerpo esté en equilibrio completo debe estar en equilibrio de traslación y en equilibrio de rotación. Ahora bien, vamos a llamar este punto A, este punto B y este punto C. Cuando un cuerpo está en equilibrio completo, se puede tomar cualquier punto como punto de rotación. ¿Ok? Es conveniente en este caso tomar un punto donde esté una de las incógnitas. En este caso, como las incógnitas son F1 y F2, es conveniente, aunque no es imprescindible, es conveniente tomar como eje de rotación el punto A o el punto C. Entonces tomamos como punto de rotación el punto A. Y entonces aplicamos el concepto de la sumatoria de los momentos. Entonces tenemos sumatoria de los momentos, sería momento de F1, como F1 pasa por el punto de rotación. En este caso el brazo, no hay brazo, ¿verdad? No hay distancia al punto de rotación. Entonces en este caso el brazo vale 0. Y si el brazo vale 0, fuerza por 0, me da 0. Entonces este momento de F1 vale 0. Ahora vamos con el momento de después de porque vale 0. Este momento de B, de F3, hace que
el cuerpo rota en este sentido, en el sentido de la aguja del reloj, en ese caso es negativo, ¿no? Entonces sería menos momento de F3. Y fuerza F2 hace que el cuerpo rote en el sentido contrario a la aguja del reloj, por lo tanto es positivo, más momento de F2. Ahora sustituimos los valores. Esto es igual. Fuerza 1 por el brazo 1. Fuerza 1 por el brazo de la fuerza 1. Este brazo vale 0. Menos fuerza 3 por el brazo de la fuerza 3 más fuerza 2 por el brazo de la fuerza 2. Brazo de F1 es igual a 0. Luego esto queda entonces igual. Luego, tengo que 0 menos la fuerza 3 vale 10 newton por el brazo que vale 2 metros. Más la fuerza 2 que no la conozco por el brazo que vale 2 metros más 3 metros. Es la distancia de aquí a aquí, que vale entonces 5 metros. Ahora bien, para que exista el equilibrio, esta es la suma de los momentos. Para el equilibrio de rotación, m, la suma de los momentos debe ser igual a 0. Por lo tanto, todo esto debe valer 0. Luego tengo que menos 10 newton por 2 metros es igual a más F2 por 5 metros es igual a 0. Esto que está negativo lo paso para allá positivo, entonces me queda que F2 por 5 metros es igual a 10 metros por 2, me va a dar 20 newton por metro. Este 5 metros que está multiplicando pasa para acá, dividiendo. Entonces me queda que F2 es igual a 20 newton por metro entre 5 metros. Estos se van, entonces me queda 20 entre 5, me queda que F2 debe valer 4 newton. Este es el valor de F2. Entonces ya tenemos una incógnita. La otra incógnita la podemos calcular o bien tomando rotación alrededor de este punto o aplicando el equilibrio de traslación. La suma de la fuerza, equilibrio de traslación, me dice que la suma de las fuerzas es igual a 0. La fuerza hacia arriba positiva. Eso quiere decir que F1 más F2, y como esta fuerza va hacia abajo, menos F3, debe ser igual a 0. Y sustituimos los valores. F1 es lo que vamos a calcular, más F2 que vale 4 newton, menos F3 que vale 10 newton. ¿De dónde? Esto debe ser igual a 0. Esto que está restando pasa sumando, esto que está sumando pasa restando. Esto es 0. Entonces me queda que F1 es igual a 10 newton que pasa sumando, menos 4 newton que pasa restando. De donde F1 vale entonces 6 newton. Y ese es el resultado del problema. Listo. Bueno, una barra sin peso, la barra no tiene peso de 2 metros de longitud, sostiene en su extremo 2 pesos de 30 newton y 20 newton. Allá donde debe colgarse la barra para que quede en equilibrio. Entonces lo que hacemos que hacer es el diagrama, ¿no? Aquí tengo la barra, aquí va a haber un peso, por lo tanto va a haber una fuerza hacia abajo. Esta fuerza la vamos a llamar F1. Aquí va a haber otra fuerza hacia abajo, la voy a llamar F2. Y es obvio que yo voy a colgar esa barra de alguno de estos puntos. Entonces suponemos que aquí tengo el techo y aquí la cuelgo de aquí. En realidad puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. Eso es lo que vamos a determinar.
Entonces me preguntan en dónde debe ser. Entonces, claro, lo que me interesa es calcular esta distancia. Esta distancia la voy a llamar X. O esta distancia aquí, cualquiera de las dos, la podemos llamar X. Es obvio que esta cuerda es una fuerza hacia arriba que la voy a llamar F3. Entonces aplicamos equilibrio de traslación, F3 debe ser igual a F1 más F2. Equilibrio de traslación. Traslación. La sumatoria de la fuerza debe ser igual a 0. Eso quiere decir que F3 menos F1 menos F2 debe ser igual a 0. De donde F3 es igual a F1 más F2. Restando pasa sumando. Entonces F3 es igual a F1 que vale 30 newton más 20 newton. Por lo tanto F3, que es la fuerza que la sostiene hacia arriba, vale 50 newton. Claro, es obvio que al yo colgarlo siempre va a haber equilibrio de traslación. Si esta fuerza aumenta, entonces esta va a aumentar, ¿verdad? Entonces ahora me interesa el equilibrio de rotación. Entonces, equilibrio de rotación. Rotación. Tomamos un punto cualquiera, vamos a llamar este punto A, este punto B, este punto C. Es obvio que como me interesa calcular esta distancia X, yo puedo tomar cualquiera de los puntos. Si tomo A, voy a tener a X como incógnita. Si tomo B, entonces voy a necesitar esta distancia que va a ser la longitud menos X. Esta distancia aquí va a ser 2 metros menos X. Toda esta distancia, recuérdense que vale 2 metros. Esta distancia vale 2 metros. Si esto vale 2 metros y esto vale X, esto sería 2 metros menos X, ¿no? Pero para evitar ese problema, tomamos momentos alrededor de A. Entonces tomamos el momento, la sumatoria de los momentos alrededor de A debe ser igual a 0. Entonces tomamos el momento de F1 vale 0. Momento de F3, como va en sentido contrario de la aguja del reloj, va a ser negativo, perdón, va a ser positivo, más momento F3, y como F2 hace que gire en el mismo sentido, entonces va a ser negativo, menos momento F2. Y eso debe ser 0. Este momento F1 vale 0. ¿Por qué? Porque el brazo vale 0. Entonces tengo aquí, momento F3 sería F3 por el brazo de F3. Este momento que está restando pasa sumando y me va a dar momento F2 que sería F2 por el brazo de F2. Y ahora sustituimos los valores. F3 vale 50 newton por el brazo F3, pero el brazo F3, este que está aquí, la distancia es lo que estamos llamando X, por X. Eso es igual a F2 que vale 10 newton por el brazo de F2, que es esta distancia de A a C, que vale 2 metros. Entonces me va a quedar que 50 newton por X va a ser igual a 20 newton por metro. ¿De dónde? X, que es la distancia de F1, vale entonces 20 newton sobre metro entre 50 newton. Newton y newton se van, entonces me queda que X igual a 20 entre 50. Si yo digo 20 entre 50, me da 0,4. 0,4 metros. ¿20 entre 50? Sí, 0,4 metros. Eso quiere decir que la distancia a F1
la distancia a F1 es 0,4 metros. Esa es la forma de determinar ese tipo de problema. Ok, ahora supongamos que me piden, en este caso, hallar el momento en cada punto. Entonces tendría que hallar el momento en A y el momento en B. Eso es cuando hay un problema que dice que a calcular los momentos en cada extremo. Entonces lo que tengo que calcular es el momento en uno y el momento en el otro. Claro que de repente, en este caso me da 0, pero puede ser que no sea 0. Por ejemplo, me digan en el diagrama hallar el momento en cada extremo. Supongamos que yo tengo aquí una fuerza de 3 newton. Aquí tengo una fuerza, por ejemplo, de 5 newton. Y aquí, por aquí, tengo una fuerza, por ejemplo, vamos a ponerle 4 newton. Y esta distancia la conocemos. Vamos a ponerle aquí 3 metros. Vamos a ponerle aquí 1 metro. Entonces, si me preguntan hallar el momento en los extremos, que tengo que hallar el momento aquí y el momento aquí, aplicando esta fórmula. Puede ser que en este caso no tiene por qué dar 0, porque incluso ahí se ve que no está en equilibrio porque los 4 newton más arriba no compensan los 8 newton hacia abajo. Entonces, allí no hay equilibrio. Pero si yo quiero llamar este punto A, este punto B y este punto C, entonces si yo quiero calcular el momento alrededor de A, sería momento vamos a darle a esta fuerza, vamos a darle nombre, vamos a llamarla esta F1, esta F2 y esta F3. Entonces sería momento de F1, que sería en sentido, valdría 0, perdón. Ahora, el momento de F2 es positivo porque hace que gire en el mismo sentido. Y como hace que gire en sentido de la cuerda del reloj sería negativo, entonces menos momento de F2. Y lo que tengo es que aplicar la fórmula. Esto vale 0, entonces el momento de A sería F2 por el brazo de F2. ¿Qué distancia hay de aquí a F2? Aquí tenemos que vale 3 metros. Bueno, vamos a escribir primero la fórmula por el brazo de F2. Este F3, como hace que gire en el sentido de la cuerda del reloj, sería negativo, menos F3 por el brazo de F3. Y ahora sustituimos los valores. Este momento alrededor de A va a ser igual a F2, que vale 4 newton por el brazo F2, que es esta distancia que hay aquí, que vale 3 metros, menos F3, que vale 3 newton por el brazo F3, que es la distancia, eso es lo que hay que tener cuidado, la distancia de aquí hasta aquí. Esa distancia vale 3 más 1, 4 metros. Entonces, el momento alrededor de A es igual a 4 por 3, 12 newton por metro, menos 3 por 4, 12 newton por metro. Fíjense que en este caso, alrededor de A está en equilibrio, porque vale 0. Alrededor de A vale 0. Pero si calculamos alrededor de B, podemos ver si da 0 o no. Si no da 0 también, alrededor de C, entonces quiere decir que eso está en equilibrio de rotación. Ahora vamos al momento alrededor de C. El momento alrededor de C sería, vamos a aplicarlo de una vez las fórmulas. Alrededor de C, este hace que el sentido contrario a la cuerda del reloj sería positivo. F1 por brazo de F1. Este hace que se mueva en el sentido del mismo sentido de la cuerda del reloj alrededor de C, entonces sería negativo.
menos F2 por el brazo de F2. Y este momento sería F3 por el momento, por el brazo de F3. Pero el brazo de F3 vale 0, por lo tanto todo esto vale 0. Sustituimos, sería F1 vale 5 newton por el brazo F1, que es la distancia de aquí a aquí, que sabemos que es 4 metros, menos F2 que vale 4 newton por la distancia de aquí a aquí, que es 1 metro. 1 metro. Eso me da igual a 20 newton por metro menos 4 newton por metro. Entonces, ese momento alrededor de C es igual a 20 menos 4, 16 newton por metro. Entonces ahí se ve que no está en equilibrio de rotación. Si yo lo fijo aquí, estaría en equilibrio de rotación, pero si lo fijo de acá, no estaría en equilibrio de rotación. Bueno, dos personas llevan una carga mediante una tabla de 3 metros de largo, cada uno en un extremo. Uno de ellos soporta el triple del peso que el otro, y me preguntan dónde debe estar la carga. Entonces hacemos el diagrama. Aquí tengo la tabla, aquí tengo una persona, y aquí tengo la otra persona. La carga va a estar por aquí, no sé dónde. Esta va a ser la carga. Vamos a llamar esta carga, vamos a llamarla peso. Me preguntan dónde debe estar la carga. Todo lo que me preguntan es esta distancia X. La tabla, toda esta distancia vale 3 metros. Ese es el esquema de la situación. Ahora hacemos el diagrama de fuerza. Veamos. Diagrama de fuerza. Aquí va a haber una fuerza hacia abajo, que va a ser el peso. Vamos a llamarla. No la vamos a denominar todavía. Este peso vamos a ver cómo es. Este señor soporta el triple de la fuerza que el otro, del peso que el otro. O sea que este ejerce una fuerza hacia arriba F para poder sostener la tabla. Entonces este va a ejercer una fuerza que 3 veces el otro. Entonces esta fuerza va a ser 3F. Es obvio que 3F hacia arriba más una F hacia arriba me va a dar 4F. Eso quiere decir que esta fuerza hacia abajo va a valer 4F. Claro, esto viene por la sumatoria de la fuerza igual a 0. Igual a 0. Esto implica que 3F más F igual a 4F. O sea que la fuerza hacia abajo vale 4F. Ahora, esta distancia es la que estamos llamando X. Y esta distancia de aquí hasta aquí vale 3 metros. Entonces lo que tenemos es que poner puntos A, B, C y simplemente calculamos el momento alrededor del punto A. La sumatoria de los momentos alrededor de A, la sumatoria, debe ser igual a 0. Ahora, ¿cuál es esa sumatoria? Bueno, momento de 3F. Este como hace que gire en el sentido de la aguja del reloj, sería negativo, menos momento de 4F. Y este como hace que gire en el sentido contrario a la aguja del reloj, sería positivo, entonces sería más momento de F. Y eso debe ser igual a 0. Esto vale 0. ¿Por qué? Bueno, tiene que conectarlo ahí. Porque esto vale 0. Entonces tenemos menos este momento, aquí igual al momento, al valor de la fuerza, que es 4F, por el brazo de la fuerza, que en este caso el brazo es X, más el momento de F, que la fuerza es F,
por el brazo, que es la distancia que hay aquí, que vale 3 metros. ¿Estamos bueno? Entonces, ¿qué me queda? Perdón, este primero es negativo, menos. Esto que está negativo pasa para allá positivo. Igual a 0. Entonces me queda que F por 3 metros es igual, como pasa positivo, me queda 4F por X. Pero esta F y esta F se simplifica porque se divide a un miembro por F. Entonces me queda que 3 metros es igual a 4X. Si voy a despegar X, de 4 pasa dividiendo, entonces me queda 3 metros entre 4 igual a X, de donde X va a valer 3 entre 4. Eso me va a dar 0,30 entre 4, da 7, ¿no? 7 y me sobran, vamos a ver eso, 3 entre 4. 0,75. 0,75 metros. Este es el valor entonces de la X. Entonces la carga tiene que estar a 0,75 metros, que soporta mayor peso. Es obvio que del otro lado aquí va a haber entonces 2,25 metros. Y ese es el problema de la tabla, eso no tiene mucho que ver. Ahora, hay un bendito problema ahí, un camión, un puente. Entonces, me dicen que un puente tiene, se lo voy a dar con otro valor, un puente tiene, vamos a ponerle 50 metros, y a 10 metros, vamos a ponerle a 20 metros, de uno de los bordes, está, en este caso era un camión, ahora vamos a ponerle un automóvil, un auto de 2.000 kilogramos. Me preguntan allá, la fuerza que ejerce la fuerza que ejerce los extremos del puente. Supone que eso está sostenido con algo, un pilote. Bueno, lo que tenemos que acordarnos es lo siguiente. Peso es igual a masa por aceleración de gravedad. Entonces, el peso del auto igual a la masa, que son 2.000 kilogramos, por 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Eso me va a dar que entonces que el peso del auto, lo voy a llamar P, va a ser 2.000 por 9,8, me va a dar 2 por 8, 16, 19, entonces sería 2. 19.600 newton. Ese es el peso. Ahora hacemos el diagrama. Tenemos el puente, tenemos la fuerza que ejerce este señor, me llama la F1, tenemos la fuerza que ejerce el otro pilote, me llama la F2, y vamos a poner el carrito por acá a 20 metros. Entonces aquí está el automóvil que tiene un peso, que lo voy a llamar P, y esta distancia de aquí a aquí vale 20 metros. Ahora, toda esta distancia vale 50 metros. ¿Okay? Entonces, ese problema se resuelve igualito al primer problema que resolvimos. Igualito. Se toma un momento alrededor de A, B, C, se calcula
una de las fuerzas, F2, si tomamos momento alrededor de A, calculamos F2, después con el equilibrio de traslación calculamos F1, que son las fuerzas. Este es idéntico o igual. Vamos a poner igual al problema 1. Problema 1. El problema que hicimos de primero. Igual. Ok, con respecto a cuarto año, todos los problemas, todos los ejercicios tienen las mismas características. Trabajamos con la noción de trabajo, potencia. No tenemos que la fuerza y los desplazamientos siempre van a tener el mismo sentido, entonces lo único que tenemos es que conocer la fórmula. Primero trabajo. Entonces W es igual a fuerza por desplazamiento. Recuerden que según la guía de esto es cuando la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. Si tienen sentido contrario, entonces sería negativo, pero en el caso de los problemas, todos los problemas pues están en el mismo sentido. Unidades. Las unidades serían unidad de fuerza, que es Newton, por unidad de distancia, que es metro, y esto es lo que llamamos joule. Algunos libros lo llaman julio. Eso en cuanto a trabajo. En cuanto a potencia. Potencia es la rapidez con que se realiza el trabajo. O sea que potencia no es sino el trabajo realizado entre el tiempo. Unidades. Si el trabajo viene dado en joule y el tiempo viene dado en segundos, entonces este trabajo viene dado en una unidad que se denomina vatio o watts. Vatio o watts. Eso en cuanto a la unidad. Esas son las fórmulas que debemos conocer. Ahora, ¿qué más necesitamos conocer? Bueno, para la potencia hay otras unidades que se usan. Una de ellas es el caballo de vapor. Caballo de vapor. Caballo de vapor, que es una unidad de potencia. Caballo de vapor es igual a 735 watts. O vatios. Vamos a ponerle watts. Este es el caballo de vapor. Cuando nos aparece el dato en caballo de vapor, pues lo llevamos a vatios. Por otra parte, kilovatio, demostramos que un kilovatio es igual a 1000 watts. 1000 watts. Si voy a llevar kilovatios a vatios, lo multiplico por 1000. Si voy a llevar vatios a kilovatios, lo divido entre 1000. ¿Qué más necesitamos saber para todos estos problemas? Bueno, saber que si me dan la masa, de un cuerpo en kilogramos, entonces sabemos que el peso P igual a masa por aceleración de gravedad. Esta fórmula es importante porque hay muchos problemas que nos da, en vez de darme el peso, me están dando la masa. Y lo otro que debemos saber es que si un cuerpo parte de reposo, y alcanza una velocidad v, entonces la potencia que desarrolla ese cuerpo es igual a la fuerza por la velocidad. Fuerza por la velocidad. Ahora, anterior a todo esto, nosotros vimos por allá la segunda ley de Newton de que fuerza igual a masa por aceleración, por si acaso la necesita. Otra cosa, bueno, es saber la equivalencia entre los tiempos. Un minuto es igual a 60 segundos. Una hora
es 3600 segundos. Algunos problemas tienen horas y tienen minutos. Y lo último era que saber que 1 litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Por lo tanto, si aplicamos esta ecuación para 1 litro de agua, el peso de 1 litro de agua es masa que 1 kilogramo con la gravedad que es 9,8 sería 9,8 newton. Entonces, siempre vamos a trabajar con el sistema internacional de medidas, newton, metros, segundos, vatios, joule, y en algunos problemas, bueno, establece el concepto de caballo de vapor, lo llevamos a vatios. Si tenemos la masa en kilogramos, calculamos su peso en newton. Aquí esta fuerza viene en newton, esta velocidad en metros sobre segundo, la potencia me va a dar en vatios. Con eso ustedes pueden resolver todos los problemas que están en la guía, porque no tienen ninguna dificultad. ¿Okay?